El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino, el evangelio del reino. Cuando uno empieza a leer los 4 evangelios, y yo recomiendo de todo corazón, querido oyente, que cuando empieces a leer la Biblia, no empieces en Génesis, porque el principio de la Biblia, la luz de la Biblia, la razón de la Biblia está en una persona, en Jesucristo. La Biblia es el único libro que uno no tiene que empezar a leer en la primera hoja, porque la primera hoja, el principio de la Biblia, no está en ese principio que nosotros le llamamos Génesis. Antes del Génesis, nos dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo, dice, era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Juan, en el Evangelio de Juan, nos escribe estos 3 versículos por revelación del Espíritu Santo, Él nos revela el tiempo antes del tiempo. Nosotros, ser humano, conocemos diferentes tiempos. Lo tenemos incluso en la gramática. Conocemos el ayer, conocemos el hoy y conocemos el mañana. Pero, según la Biblia, hay otro tiempo, que es un tiempo, un continuo ahora. A eso la Biblia le llama la eternidad. La eternidad no es el tiempo que viene, es el tiempo que acompaña el tiempo. La eternidad ahora en este momento acompaña este momento. Nosotros, la creación, todo lo que es creado está limitado al espacio y al tiempo. Tenemos nuestras libertades, sí, pero, entre comillas, estamos cerrados en el tiempo y cerrados en el espacio. Un día vinieron unos escribas, fariseos, como siempre, para preguntarle a Jesucristo a través de unas trampas. Intentaron de ponerle unas trampas. Y le preguntaron: Señor, una pregunta. Dijeron unos saduceos que no creían en la resurrección: Maestro, Moisés nos dijo, si un hermano se casa, muere y no tiene hijos, que su hermano se case con una mujer para levantarle descendencia. Ahora bien, hubo 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó la esposa, murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Y ellos, para ponerle una trampa a Jesucristo, dijeron: finalmente murió la mujer. Y luego, en la resurrección, si acaso hay resurrección, una pregunta: ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesucristo le dio una contestación
Y luego, en Lucas 20, versículo 37, Jesucristo nos revela algo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que es la eternidad presente continua. Jesucristo le dijo: pero en cuanto a lo que los muertos resucitan, ¿os acordáis cuando Moisés, en el pasaje de la zarza, cuando se acercó a la zarza que estaba ardiendo, y cuando de la zarza el Señor le llamó y dijo que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? En ese momento, querido oyente, donde Moisés oyó esa voz, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos para Moisés. Pero oye lo que dice la Biblia, que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice aquí: pues para Él todos viven. En la eternidad, todo sucede a la misma vez. Por eso, cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino con la vida eterna. Él es la vida eterna. Y cuando Juan escribió estos versículos donde dice que en el principio era el Verbo, ahí está el principio de todo. El principio no era cuando Dios empezó a crear, sino el principio es aquel tiempo que no tenía principio. Porque la palabra principio es algo que en el vocabulario de Dios no es necesario, porque Él no tiene principio y tampoco fin. Cuando llegaremos al cielo, vamos a comprender las cosas mucho mejor. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, os recomiendo empezar leyendo el Nuevo Testamento, porque es la luz del Nuevo Testamento, es la persona de Jesucristo que alumbra todo el Antiguo Testamento, tanto que el apóstol Pedro dice en primera carta de Pedro 1:10 que todos los profetas profetizaron de la gracia que se iba a revelar sobre nosotros. Los escritores del Nuevo Testamento le llaman al Antiguo Testamento la sombra. Y nosotros sabemos que en Jesucristo vino la luz que alumbra el corazón, el alma, la mente, la personalidad. Y cuando uno lee los 4 evangelios, uno se sorprende de Jesucristo. Uno se sorprende y se da cuenta que su ministerio primordialmente lo puedes explicar, dividir en 3 partes. Primero, Él vino a salvar. Segundo, Él vino a sanar a los enfermos. Y tercero, Él vino a librar de ataduras, de poderes diabólicos, como dice la carta de los Hechos 10:38, que Jesucristo vino a ayudarle a librar los que estaban bajo cautividad del mismo diablo. Y cuando uno lee los 4 evangelios se da cuenta realmente cuál era el mensaje de Jesucristo. Y uno de repente se sorprende porque Jesucristo, de lo que más habló,
lo que más pronunció fue su Padre. Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. Pero su enseñanza, lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba, lo que Él demostraba, es lo que Él dijo 105 veces, aparece en los 4 evangelios. Él habló, Él predicó, Él enseñó, Él demostró el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Por qué para nosotros cristianos el reino de Dios es tan importante? Una de las razones es que tienes que saber que tú y yo no fuimos llamados a ninguna religión. La religión es un invento del ser humano. Todo el protocolo, todo lo que tiene que ver con la religión, eso lo inventó el ser humano. Jesucristo no vino a predicar, a enseñar, a llamarnos a una religión. No. Él habló 105 veces del reino de Dios. Él dijo, y así empezó su mensaje. Mateo 4:17. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él resucita entre los muertos, Él permaneció 40 días. Imagínate, detrás de la resurrección, dice la Biblia que a los apóstoles, después de haber padecido, se le presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndosele 40 días y ahora, oye, hablándole acerca del reino de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, cuando Él resucitó, a los apóstoles le habló del reino de Dios. Luego, años después, cuando un hombre llamado Saulo de Tarso se convirtió, hizo sus viajes, predicó, su nombre cambió de Saulo a Pablo, al apóstol Pablo. Y en un momento el apóstol Pablo dice en segunda carta de Corintios 12, 7, 8, 9 adelante, que él, por un aguijón en su carne, que él interpreta como un ángel de Satanás, él oró. Y del cielo, el mismo Jesucristo resucitado, al apóstol Pablo le habló y le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. A los apóstoles le habló del reino. Al apóstol Pablo le reveló la gracia. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios, tenemos que saber que Jesucristo, de todas sus parábolas, 19 parábolas usó para explicarnos el reino de los cielos. En Mateo 13, por ejemplo, hay 8 parábolas sobre el reino. El reino de Dios es tan importante que Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no dijo, buscad primero prosperidad. Él no dijo, buscad primero avivamiento, como en muchos sitios estamos orando por avivamiento. Jesucristo nunca dijo que ores por avivamiento. Never. Él dijo, busca primero el reino de Dios
Y no nos tiene que sorprender, querido oyente, si hoy en día nosotros cristianos no tenemos los mismos resultados que el Señor Jesús y los apóstoles y el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque me parece que como si hubiéramos cambiado el mensaje. Jesucristo, ya lo dice su nombre, Yeshua, o como dice literalmente en hebreo, Yahshua. El Señor es salvación, el Señor sana, el Señor libera. Hoy en día intentamos de no molestar con nuestro mensaje. Hoy cuando hablamos en público, como se dice en inglés, intentamos decirlo political correct, de una forma política correcta, que no le caemos mal, porque decimos lo que otros quieren oír. Estamos equivocados. Nosotros no vivimos para caerle bien al mundo. En ninguna forma. Never. Padre, tu reino venga y tu voluntad se cumpla. Jesucristo, dice el apóstol Juan, primera carta de Juan 3:8, Él vino para destruir las obras del diablo. Nosotros cristianos, quieras o no, el día que tú vengas al reino de Dios, el día que tú digas sí a Jesucristo, estás incorporado en un ejército involucrado en una guerra. Y Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y en este pasaje que hemos leído, Él estuvo en Capernaum. Por la mañana se levantó muy temprano, como dice Marcos 1:35, cuando era todavía muy oscuro. Se fue a orar, a buscar la dirección del Padre. La gente quería que Él se quedara en Capernaum, pero Él dijo, no, es necesario que yo vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Dios el Padre envió a Jesucristo a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios se anuncia, el reino de Dios se predica y el reino de Dios se enseña. A los creyentes el reino se le enseña. Al mundo incrédulo, como nosotros le llamamos, se le predica. Pero al mundo diabólico se le anuncia. Porque si tú ves el lenguaje del Nuevo Testamento, cómo y en qué aparece ese término, el reino de Dios, junto con anunciar, predicar y enseñar, te darás cuenta que hay diferentes palabras en griego. Uno es evangelizo. Ahí viene la palabra evangelizar. Evangelizar, da las buenas nuevas que el reino de Dios ha venido. El reino de Dios, queridos, no es un reino fictivo. No, no, no. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se manifiesta con poder. Los demonios tiemblan delante del reino. El reino de Dios, según Mateo 12, versículo 28, donde dice Jesucristo, mas si yo
por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, eso es porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios, anunciado en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, de este sistema, filosofías, gobiernos que van y vienen, votan y son votados. En los días de estos reyes, y como dice Daniel 2:21, Dios cambia, Dios pone reyes. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino, a las personas que no conocen a Jesucristo, se le anuncia. Hoy angelizo. Pero cuando se predica, en griego se usa otra palabra, que se llama keruzo. Y keruzo significa proclamar, anunciar. Antiguamente, en la Edad Media, habían personas que cuando el rey daba un edicto, iban por todas las ciudades y anunciaban en todo lugar el mismo mensaje. Y a ellos le llamaban herold, que significa predicador. Un predicador no se inventa el mensaje, un predicador oye el mensaje del Señor y lo anuncia. La primera palabra que usa el Espíritu Santo para anunciar el reino es euangelizo, evangelizar el reino. La segunda se llama keruzo, que significa proclamar el reino. Pero también esa palabra keruzo se usaba cuando en la Edad Media o antiguamente había una guerra. Y entonces se enviaba a un mensajero que iba a las tropas del enemigo, uno solo, uno. Con un papel en la mano, lo abría y decía: así os dice el rey, rendiros. O ese anunciador, predicador, proclamaba la guerra. El reino de Dios, cuando se predica, es una proclamación de guerra. No contra el ser humano, no. No contra un sistema político, filosófico, religioso, no. El que quiere ganar la batalla en lo visible, tiene que ganarlo en lo invisible. Existe un mundo espiritual que nos rodea. Y ahí hay que ganar la batalla. Cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 16, 19, y Mateo 18, versículo 18 dice: todo lo que atéis en la tierra, todo lo que vosotros atéis en la tierra, será atado en el cielo. Ese término se puede traducir mejor así: todo lo que vosotros atéis en la tierra es porque ya está atado en el cielo. Si quieres cambiar lo visible, tienes que ganar la batalla en lo invisible. El reino de los cielos se ha acercado. Como dice en griego, la basilea de Dios, el malkut, como dice en hebreo, en arameo, el gobierno de Dios. ¿Qué significa? Jesucristo
Él empezó su primer mensaje en Mateo 4:17. Él empezó con el reino, Él terminó hablando del reino. Él demostró el poder del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino tiene un solo trono. Y el centro del reino es el trono de Dios. Ese trono ahora es el trono de la gracia. El reino de Dios domina por la gracia. Dios el Padre no se glorifica juzgando al ser humano, castigando al ser humano. No, 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 no. Dios el Padre se glorifica ahora perdonando, restaurando y levantando al caído. Dios el Padre no se glorifica por juicio, sino por gracia. El reino de Dios, a los que no creen, se evangeliza. Al mundo espiritual diabólico se le anuncia. Porque en el momento que tú, en tu casa, dices, el reino de los cielos se ha acercado, todo lugar donde hables del reino se convierte en territorio del reino. Y todo lugar sobre el cual tú anuncias el reino se convierte en lugar del reino. Y déjame explicarte el poder del reino de los cielos. Imagínate una embajada. Sé la embajada. Cuando nosotros estuvimos en Roma, pudimos ver la embajada de España, preciosa. O en Alemania, la embajada que pudimos ver de España, precioso. Pero aquí también, en España, existen embajadas, Ecuador, de Bolivia, de Honduras, de México. ¿Sabías una cosa graciosa? Que si la embajada, por ejemplo, de Honduras está aquí en España, en Madrid, ¿sabías que aunque esa embajada esté en Madrid, el terreno de esa embajada no le pertenece a España? Es terreno de Honduras. Y si vas a la embajada de Italia, o de Bolivia, o de Ecuador, en el momento que tú pasas por la puerta, ya no es España. Es territorio de Ecuador. Y te voy a explicar una cosa. Si tú vas por la autopista muy rápido y la policía te persigue y tú por casualidad aparcas delante de la embajada de Ecuador, dejas el coche afuera aparcado, pero entras a la embajada de Ecuador, ¿sabías que la policía española no puede entrar a ir a por ti? Porque ellos pierden su autoridad delante de la puerta. ¿Sabías que la Biblia nos llama a nosotros embajadores? ¿Y sabías que tu casa y tu vida es la embajada del reino? Por eso, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La Biblia no nos llama políticos del reino. La Biblia nos llama embajadores. Embajadores. Déjame darte también una anécdota. Si algún político va a una nación de visita, por ejemplo, vamos a decir, si un político del partido Likud, por ejemplo, en Israel, del partido Benjamín Netanyahu, si viene para acá un político judío y alguien le hace un atentado a ese político, ese atentado fue a una persona privada de Israel.
Pero si alguien le hace un atentado al embajador de Israel, es una declaración de guerra. Y lo mismo es contigo, conmigo. La Biblia no nos llama políticos del reino, sino embajadores del reino. Por eso los demonios saben muy bien que ellos no tienen autoridad en el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a través de Jesucristo. Dios el Padre, el eterno reino, el reino de los cielos, el reino cuyo dominio es de generación por generación, cuyo rey es Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjame dar solo un pensamiento que de otro día me di cuenta. Que muchos cristianos le cantan a Jesucristo como rey, pero tienen a Jesucristo como rey, como muchos países tienen reyes. Ejemplo, Holanda, Noruega, España, Dinamarca, Inglaterra y otros países tienen reyes, pero no tienen ninguna autoridad. Solo están representativamente, están ahí. Aquí en España le llaman una monarquía parlamentaria, creo que se dice en español. Existe el rey, sí, pero honestamente no tiene mucha autoridad, no pinta mucho. Ok. ¿Sabes que muchos cristianos tienen el reino de Dios semejante en su vida? Le cantan al Rey de Jesucristo, pero muchas veces no es el Señor que gobierna en tu familia y en tu vida. El reino de Dios vino por Jesucristo. El reino de Dios vino por el Espíritu Santo, dice Romanos 4:17. Y el reino de Dios está escondido en la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 19. El reino de Dios, querido oyente, está aquí. Por eso los demonios tiemblan. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Por eso Jesucristo, para Él el reino era tan importante que Él nos enseñó a orar. Venga tu reino. Y Jesucristo nos enseñó que Dios el Padre preparó desde toda eternidad el reino para nosotros, para regalárnoslo, como dice Mateo capítulo 25, versículo 34, y Lucas 12, versículo 32. El reino de los cielos es nuestra herencia. El reino de Dios está aquí. El reino. Algunos dirán, pastor, ¿está completamente aquí? El reino de Dios, tenéis que saber una cosa muy importante. El reino no se edifica. El reino se recibe. Lo que sí se edifica es la iglesia. La iglesia sí se edifica. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El reino se recibe por fe. ¿Cómo entra uno al reino? Por nacimiento, por el nuevo nacimiento. Al reino de Dios uno entra por nacimiento. Juan 3:3 y Juan 3, versículo 5. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios.
En el reino de Dios se entra por nacimiento, no por cultura. Es un nuevo nacimiento. En el reino de Dios se entra por nacimiento, pero se permanece por búsqueda. Mateo 6:33. Pero en el reino de Dios se avanza por violencia en el espíritu. Los violentos arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios, queridos, el reino de Dios, el reino de los cielos está aquí. Cuando viene el reino de Dios sobre tu familia, todo demonio, todo stupid devil demon tiene que someterse al reino de los cielos. El reino de Dios ha venido. Y nosotros podemos atar al hombre fuerte. Nosotros tenemos autoridad sobre todo poder diabólico. Lucas 9, versículo 1 y 2. Le dio poder y autoridad para anunciar el reino, para sanar a los enfermos, para echar demonios fuera. El reino de los cielos está aquí, queridos. El reino de los cielos está aquí. El reino está aquí. El reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios está aquí, querido oyente. El reino ha llegado. El reino de los cielos. ¿Cómo llegó? Por el nacimiento de Jesucristo. Por el derramamiento del Espíritu Santo. Y por la palabra de Dios. El reino es algo verdadero que existe. El reino nos protege. El reino nos alimenta. En todo sistema democrático, tienes que saber que la palabra democracia es una palabra compuesta del griego, que es demos, que significa pueblo. Por eso Nicodemo significa el vencedor de pueblos. Democracia es algo bueno. No es nada malo. Dale al Señor gracias por la democracia. Pero la democracia, como dice su palabra, democracia, es una palabra compuesta que viene del griego antiguo, que se llama demo, que significa pueblo, y la palabra gracia, kratos, significa poder. Democracia significa el pueblo tiene el poder. Y está bien así, no está mal. Dios el Padre eso no le estorba. Pero cuando tú eres cristiano, estás en la teocracia, el reino de Dios, que está en la democracia. Tú y yo estamos aquí, con amor, con respeto, a toda la estructura democracia. Nosotros ayudamos que todo vaya bien. Eso es bueno. Dale a Dios gracias por la democracia. Dale a Dios gracias por eso. Pero en la democracia, el pueblo paga impuestos para que todo sea sostenido, todo el sistema, pero también los políticos. En la democracia, el pueblo, vamos a decir, le paga a los políticos. Pero no en un reino. En un reino, el pueblo no le paga al rey. Es el rey que se responsabiliza por todo el pueblo. Jesucristo dijo, vosotros no me habéis elegido a mí. No. Yo os elegí a vosotros. Y el Señor Jesucristo, cuando Él nos enseñó a orar,
Él dijo, orad, que el reino de Dios venga. El reino de Dios es preexistente desde la fundación del mundo, como dice Mateo 25:34. El reino de Dios es presente, como dice Lucas 17, versículos 20-21. Y el reino de Dios es venidero, vendrá en su plenitud, como dice el libro de Apocalipsis. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, anunciamos que Jesucristo reina, que Jesucristo es el Señor. El reino es invisible. Lo único visible del reino es la iglesia, los cristianos. Por eso, queridos, sois tanto atacados, porque sois la única parte que el enemigo puede atacar. La única parte. Por eso la iglesia de Jesucristo recibió algo que nadie en todo el planeta no lo tiene, nadie. Y es cuando dice Jesucristo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? ¿Sabes qué es? La oración. La oración es la llave, las llaves del reino. Hoy todavía, querido oyente, hoy todavía el mensaje de Jesucristo no ha cambiado. El reino de Dios es tan importante que el fin del mundo no vendrá porque un maldito virus haga tanto daño. No. El fin del mundo tampoco viene porque algún pirao nortecoreano deje explotar una bomba atómica. No temas. Ni Putin, ni nadie va a apagar la luz. Mi mamá es una mujer muy sabia. Cuando éramos niños, ella nos enseñó que cuando uno sale de una habitación, tiene que apagar la luz. Y ella nos enseñó que aquel que enciende la luz tiene que ser aquel que apaga la luz. Querido oyente, mire, ni el diablo va a poder parar este mundo. ¿Sabes quién va a apagar la luz en este mundo? Aquel que la encendió. Aquel que encendió la luz es aquel que en algún momento vendrá y dirá, se acabó el rollo, y apagará la luz. Y el reino de Dios es tan importante. Mire, querido oyente, el fin del mundo no viene porque viene el anticristo. Deja de buscar al anticristo. Jesucristo en ningún lugar dijo que busques al anticristo. Y tampoco que te ocupes tanto tiempo con esas cosas. Él no dijo lo que tenemos que hacer. Buscad primero el reino de Dios. Tú tampoco tienes que buscar los demonios. Ellos ya te buscarán a ti. El reino de Dios es tan importante que Jesucristo dijo, y cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es el mensaje del reino el que predomina. Nosotros predicamos el reino de Dios y anunciamos la gracia de Jesucristo. Porque la gracia
es el poder del reino de los cielos. La gracia. La gracia es la atmósfera del reino. Por eso cuando vino Jesucristo a la tierra con el reino, ese reino eterno trajo su atmósfera, que era el año agradable del Señor, que era la gracia. Y querido oyente, el reino de Dios hay que pronunciarlo en voz alta sobre tu casa, tu familia. Y hay que decir, yo anuncio, yo proclamo en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se ha acercado. El reino está aquí, querido oyente, el reino. El reino. Si tú buscas el reino de Dios, Jesucristo dijo, mira, vamos a hacer un trato. Buscad primeramente el reino, su gobierno, su influencia y su justicia. Y él dijo, mira, vamos a hacerlo así. Si vosotros buscáis primero el reino, y déjame darte una anécdota pequeña. Cuando buscas el reino de Dios, ¿sabes con qué es lo primero que te encuentras? Es con la gracia. Porque el centro del reino es el trono de la gracia. Jesucristo dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos un trato. Si tú buscas en todas tus decisiones, en todas tus motivaciones, en todos tus pensamientos, si tú buscas primeramente el reino de Dios, entonces hacemos un trato. Si tú buscas el reino, entonces yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Porque el reino de Dios es como dice Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El reino está en su presencia. El reino tiene que estar en tus oraciones. El reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un poder impresionante. Yo he visto personalmente la primera vez en mi vida que oí de nuestro pastor Ellen Winston una enseñanza sobre el reino. Fue impresionante, impresionante. No estábamos en una iglesia. No estábamos en una iglesia. Estaba fuera predicando. Yo estaba presente. Y él dijo, y ahora cuando le pida al Espíritu Santo que venga con el reino, os pido que no os asustéis. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Es un día de verano, es un día lindo. ¿Qué va a pasar? Y cuando anunció el reino de Dios, ¡ay, my goodness! Mi alma te alaba, Señor, la que se armó. Los demonios escondidos se revelaron. Fue impactante. De verdad, de verdad, querido oyente, no se puede imaginar. Cuando yo fui a la China, a Wuhan, a donde viene el virus, pero yo no tengo que ver nada con él, mira. Cuando fui a Wuhan, y me invitaron a un centro comercial grande. Tienes que saber que en la China, el 10% aproximadamente son cristianos, evangélicos. 10%.
Se estima que probablemente entre 100 y 150 millones de cristianos evangélicos. Cuando fui a Wuhan, el pastor que me invitó me había oído hablar del reino de Dios. Y me dijo, por favor, ¿puedes predicar ese mensaje del reino de Dios? Y yo dije, sí, claro. Ay, mi alma, ay, la que se armó. Era un centro comercial, en un pasillo grande, y en la China, tienes que saber, hay mucha gente, mucha gente. Y cuando enseñé del reino de Dios y proclamé el reino de Dios, ay, la que se armó. No pude seguir predicando. Había manifestaciones diabólicas impresionantes que tuve que decir al pastor, es mejor que nos vayamos de aquí porque esto se va a poner duro, como venga la policía. Fue impresionante, fue impresionante. Hasta mi traductora, que no era cristiana, porque no encontraron a otra traductora, la pobre se empezó a manifestar allí. Dije, se acabó el rollo, vámonos, 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 porque nos van a meter a todos a la cárcel. Queridos, mirad, Jesucristo vive de verdad. Él de verdad es el Hijo de Dios. De verdad el Espíritu Santo está aquí. De verdad la gracia está con nosotros. Y de verdad el reino de Dios el Padre está aquí. El reino de Dios no es nada filosófico, nada platónico, nada solo intelectual. No, 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 no. El reino de Dios con su poder. Como dice primera carta de Corintios 4, versículo 20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso, querido oyente, proclama el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu familia,